Un año en el poder y Mauricio Macri en Argentina se enfrenta a una renovada demostración de fuerza de las distintas corrientes peronistas. Es la resistencia a sus reformas con las que el presidente busca arreglar las cuentas públicas del país. Así llegaba Mauricio Macri al gobierno poniendo fin a 12 años de la era Kirchner. Macri asumió el poder en medio de una gran expectativa y con grandes objetivos como devolver la estabilidad y la credibilidad económica a Argentina, finalizar el intervencionismo en los mercados y recuperar el prestigio internacional. Para ello, el presidente asume una serie de reformas de corte liberal con las que busca romper los pilares económicos del kirchnerismo. Hubo resistencia y la sigue habiendo, entre otros asuntos, porque la recesión del país ha empeorado, también el desempleo y la pobreza extrema. El mundo y Europa miran más que nunca a Argentina y en esta edición de Cuadriga nos preguntamos a qué costo Macri quiere superar la herencia kirchnerista y cómo hacerlo con el peronismo en contra. Es nuestro tema a discutir en esta edición de Cuadriga. Sean ustedes muy bienvenidos. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Presento a nuestros distinguidos panelistas de hoy. Y comienzo con Ronald Pichler. Ronald es periodista especializado en economía y finanzas, actual corresponsal del diario Stuttgarter Zeitung en Berlín. Para Ronald, las reformas de Macri efectivamente han abierto a Argentina a la economía global y le han devuelto un papel más importante en la política internacional. Araceli Viceconte, periodista argentina de Deutsche Welle, especializada en temas internacionales, ex corresponsal de El Clarín. Para Araceli, los avances como la apertura al exterior se ven opacados por errores y desaciertos económicos e internos que tienen un alto costo político. Y Ezequiel Luis Vistoletti, investigador de la Universidad Alice Salomón en Berlín y especialista en política social latinoamericana. Para Ezequiel, las políticas del presidente Macri generan ganadores y perdedores. Bueno, bienvenidos a ustedes tres, especialmente a ti, Ezequiel, que es primera vez que estás en Cuadriga. Y bienvenidos a ustedes. Recuerden que pueden participar de este debate a través de cuadriga@dw.com y también a través de nuestras plataformas sociales de Deutsche Welle, por ejemplo, en Twitter. ¿Por qué no? Comienzo contigo, Ronald. ¿Cómo evaluamos este primer año de Mauricio Macri en materia macroeconómica? ¿Lo hacemos positivamente? Y te lo pregunto también mirando a esa gran decepción que hay en la Argentina. Si vemos este primer año, creo que es un nuevo empuje hacia adelante. Así se ve por lo menos en Europa, un nuevo gobierno después de 12 años con el gobierno Kirchner. Y creo que Macri está bien visto en Europa, en todo el mundo. Me acuerdo que estuvo el presidente de Estados Unidos en visita en la Argentina. También el presidente Macri vino a Alemania, fue a hablar con la canciller. Entonces tú dices que sus reformas gustaron al mundo, gustaron a la canciller Merkel, gustaron a los principales líderes. Es un poco el concepto que quiere el mundo de un país como la Argentina, ¿no? Que se dirige más al mercado, que hace reformas para avanzar económicamente. Es un poco lo que piden los países industriales. El Fondo Monetario Internacional, Ronald, también está conforme y de hecho una misión de avanzada que estuvo en septiembre de este año en Buenos Aires felicitó al presidente Macri, pero también le recordaba algo, ¿no? Que era necesario también ese desarrollo y proteger a las capas más desfavorecidas de la Argentina. ¿Los siguientes para ti, Araceli, más conformes o hay más desilusionados? Y te lo pregunto ya desde el punto de vista interno del país. Es raro porque Macri todavía sigue teniendo con su gobierno cierta confianza de la gente. La gente sigue estando optimista, pese a que hay más del 40% que evalúa negativamente la gestión. O sea, la economía no deja de arrancar, o sea, no arranca, sigue estando mal, hay mayor desempleo, hay mayor pobreza, pero es tal, digamos, el recuerdo tan fuerte del kirchnerismo como algo negativo, que eso sigue siendo aprovechado todavía por Macri, aunque poco a poco se le está terminando la luna de miel, ¿no? Y las encuestas ya lo empiezan a reflejar. El plazo de gracia, ¿cuánto es la popularidad del presidente? Tenía un 70% de popularidad hace un año. No, sí, no tanto ahora, pero es todavía un poquito superior al 50%, pese a las críticas que hay por la situación económica. El gobierno sigue explotando lo de la herencia recibida, pero está empezando a enfrentarse a los límites de lo que es el marketing político, que también se le critica mucho, ¿no? Que es mucho eslogan, pero en concreto se está produciendo poco. Y lo que yo te decía es también que se están cometiendo errores a nivel político y a nivel social que la gente está empezando a ver, y la prensa, que tuvo mucha paciencia con este gobierno, está empezando a criticar. Vamos a entrar en esos errores políticos en breve, Araceli Viceconte. Mientras tanto, contigo, Ezequiel, tú dices en tu sentencia que hay ganadores y perdedores en las políticas de Macri. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Bueno, en mi opinión, las políticas del gobierno de Macri en este año generaron
cuantiosos beneficios para los sectores más concentrados de la economía y, por el contrario, generaron una situación de empeoramiento de las condiciones de los sectores medios y bajos de la sociedad argentina. No por nada, de acuerdo a las encuestas, una gran cantidad de argentinos caracteriza de manera negativa la economía y las políticas de este primer año del gobierno de ¿Y hay Macri. más ganadores y más perdedores, de acuerdo a tu visión? En mi opinión, más perdedores, y podemos generalizar así. Aún a pesar de ello, todavía la imagen del presidente Macri, si bien descendió de ese 70% inicial de la llamada luna de miel inmediatamente posterior a las elecciones, descendió al 45% aproximadamente, todavía una cantidad importante debido a las expectativas para el próximo año, ¿verdad? O sea, así explicas tú el descenso de la popularidad, sin embargo, el que sigue el apoyo, digamos... Entre un 60 y 70% de los argentinos caracterizan a la situación económica actual como negativa o muy negativa. Aún así aparece esta imagen. Y es por un tema de expectativas nomás, seguro dice. Es por un tema de expectativas, también por un tema del desgaste propio de los 12 años del gobierno pasado, del gobierno kirchnerista, también por una política muy inteligente por parte del gobierno en términos comunicacionales, con cierta ayuda naturalmente de los medios, los cuales en gran medida lo acompañaron, y bueno, por las expectativas de un año mejor también, ¿verdad? Lo que pasa, 50% es mucho, ¿eh? Si vemos las dificultades que hay en el país. ¿Cuánta popularidad tiene Merkel? Tiene un 33, ¿o no? Sí, en las encuestas que van a elegir el próximo domingo, en esas encuestas la CDU tiene 37. A ver, pero ¿son encuestas confiables en la Argentina desde que se remozó el INEC? O sea, podemos decir encuestas argentinas son confiables, Sí, ¿no? No, las encuestas son privadas, no tiene Muy nada que bien. ver con el INDEX. Sí, no, son confiables. Y digamos, es mucho, pero no sé si se va a reflejar en términos electorales, lo cual está preocupando cada vez más al próximo año. gobierno, ¿no? Pero muestra que la gente tiene mucha esperanza todavía, ¿no? Que la situación va a cambiar. Ahora está un año en el poder. Que creo que muestra un poco que hay esperanza todavía, que cambie. Hay una cosa que tiene que ver con los holdouts, con los fondos buitre que fueron titulados también por la prensa y también es un concepto acuñado por el kirchnerismo. Bueno, él solucionó ese tema para endeudarse en el extranjero, adquirir deuda pública y lo ha hecho con creces el presidente Macri. Los sectores kirchneristas y opositores están diciendo que esa cuenta es una cuenta altísima que están pagando a nivel social a Argentina. ¿Qué nos dice la experiencia, Ronald, desde tu punto de vista experto? ¿Endeudarse es la fórmula adecuada en este caso para que Argentina retome el paso del crecimiento? Primero era un paso importante que había ese acuerdo con los fondos de buitre, porque eso alcanzó que Argentina tenga acceso al mercado de dinero, de finanzas, ¿no? Que es un paso muy importante porque Kirchner cerró el país, no tenía acceso al mercado financiero. Y eso permite ahora al presidente Macri endeudarse en el mercado internacional. Porque hay ese acuerdo con los fondos, entonces hay las condiciones. Pero es un trauma argentino endeudarse con el mundo. Un trauma que sí, pero también la pregunta es ¿qué haces con el dinero que estás sacando? Macri por lo menos prometió que va a hacer inversiones grandes en el país, rutas, nuevos puentes. Eso puede ser una buena inversión si lo hace, todavía no lo sabemos. Entonces es algo bueno para el país, ¿no? Porque hay nuevos empleos, crean nuevas empresas. Si uno invierte este país que saca de los mercados financieros es algo positivo. Tú dices todavía no podemos saber, digamos, si cumple en materia de inversión. ¿Cuánto periodo de gracia? Sabemos que el periodo de gracia con los argentinos a Macri se le está acabando en un año, pero ¿cuánto periodo de gracia podría tener el gobierno argentino o esta administración con el mundo? Y te lo pregunto mirando las siguientes cifras macroeconómicas de Ronald. Por ejemplo, la recesión que en julio próximo registró, bueno, una caída leve, pero queda de todas maneras en un 5,9%. El año se perfila difícil también con una caída anual del Producto Interno Bruto de un 0,5% según el Banco Mundial y un 1,5% el FBI lo sube. Analistas también estiman que el país va a comenzar a recuperarse recién en algún momento del próximo año, al revés a lo que él prometió. Son cifras aceptables, son cifras que también de alguna manera delinean una senda positiva, digamos, para lo que está emprendiendo el presidente. Un año, a mi forma de ver, es muy poco, ¿no? Si asciende un nuevo gobierno, hacer en un año no se puede hacer mucho. Tenemos las experiencias un poco de la crisis en Europa, que los países, por ejemplo, como Irlanda o como España, necesitaron muchos más años para empezar de nuevo, para renovar su economía. ¿Que Argentina está tan mal como Irlanda o como España o como Portugal? Yo digo, quizás no tanto en la cifra de endeudamiento, pero en la cifra política.
política estaba paralizada, a mi forma de ver, ¿no? Kirchner se aisló el país de la globalización y creo que por eso se puede comparar un poco con los países que tenían problemas. Y creo que Macri necesita por lo menos 2 o 3 años para mostrar si reformas van a tener sus efectos. Araceli Viceconte, ¿te parece a ti que ese concierto internacional, digamos, de crisis internacional ofrece también un panorama más bien benevolente a la hora de juzgar, si podemos ponerlo en esos términos, al gobierno de Macri en este primer año? A ver, cualquiera que tuviera contactos con las embajadas europeas durante el kirchnerismo sabe la aversión, digamos, que provocaba el gobierno anterior. Y Macri fue recibido con mucha euforia. Pero claro, pasan los meses y las inversiones que Macri y su gobierno anunciaban no están llegando a Argentina y la economía no solo no se reactiva, sino que ¿Pero hay por un qué no están desplome. llegando las inversiones? ¿Tiene que ver con esa herencia o tiene que ver con una falta de habilidad, digamos, del gobierno actual? Con múltiples factores, entre otras cosas que la mayoría de los países del mundo quieren inversiones y la Argentina no tiene las condiciones, digamos, diferentes como para que vayan a invertir capitales. Todavía no hay ni seguridad jurídica ni una institucionalidad que sea mejor ahora que hace un año y medio, porque en ese tema tampoco mejoró demasiado el nuevo gobierno. Y por el otro lado, Argentina está sufriendo mucho la crisis regional. Brasil está hundido y, bueno, se dice que cuando Brasil se estornuda, Argentina se resfría, ¿no? Depende mucho de esos socios comerciales y tampoco el gobierno tiene una política económica o un plan que uno que pueda notar. Tiene muchos problemas de gestión Macri. En este sentido, la dirigencia argentina sigue siendo muy improvisada, tiene grandes problemas. Y ¿Dónde Macri, son las áreas más complicadas cuando tú hablas de esa gestión? Y, por ejemplo, no hay un ministro de Economía. Macri es un poco personalista y no quería tener una figura que le hiciera sombra, entonces está como dividido en economía, finanzas, Banco Central, con distintas formas de pensar y distintas líneas, lo cual, según muchos analistas, se está traduciendo en un prejuicio para la política en general, ¿no? ¿Qué te parece, Ezequiel, que no tenga ministro de Economía y Finanzas argentino? Sí, bueno, no carece de un ministro, sino que aparece una puja interna dentro del gobierno entre el ministro Prat-Gay y el presidente Prat-Gay, bueno, como lo quieras llamar, y el presidente del Banco Central, debido principalmente a la tasa de interés para las colocaciones de la Argentina. El ministro de Economía quiere el descenso de esas tasas para reactivar la economía, un ministro con un perfil un poco más político que el del presidente del Banco Central, y con miras a las elecciones del año próximo, elecciones determinantes en todo el sentido, las elecciones parlamentarias, pero sin dudas van a determinar tanto el futuro del PRO como la reconfiguración del peronismo. Entonces, el ministro de Economía quiere la baja de esas tasas y el presidente del Banco Central no. Entonces, desde ese punto de vista de lo que habla Araceli, ¿también te parece también que es un error en la gestión? ¿No? ¿Acaso esa señal interna de desorden también en las filas no ayuda, sin duda, no? Sí, podemos conceptualizarlo como un error. En mi opinión, responde más bien a distintos sectores detrás de cada uno de estos ministros y a pujas internas dentro de la base social del propio macrismo. No todos los sectores de la economía quieren una devaluación, no todos los sectores quieren altas tasas de interés, según las actividades, según su relación a las multinacionales más grandes en la Argentina, al capital nacional propio. Ahí aparecen diferencias en la base social del kirchnerismo, perdón, del macrismo, y bueno, eso aparece reflejado en estos malentendidos entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Pero aunque no hay un ministro de Economía, había muchas decisiones económicas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el primer paso que hizo Macri, que fue suspender el cepo. Esas reglas para el mercado cambiario, ¿no? Que ahora los argentinos pueden cambiar sus dólares. También importante para las empresas que pueden tener acceso al mercado de dólar. Eso era muy importante, y también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hay ahora más un convenio entre ellos. Eso eran pasos importantes. Ahora mismo no se explica porque pese a toda la desaceleración que hay, porque Argentina está en recesión, en realidad hay muchos más dólares que pesos en Argentina, y eso plantea también una dicotomía, ¿no? Sí, sin dudas, en términos económicos, el gobierno de Macri motorizó políticas muy profundas, muy radicales, pero aún así algunos sectores internos dentro del macrismo solicitan, lo llaman gradualista, y solicitan
políticas aún más audaces. Interesante. Es como que en algunos temas fue a los tumbos, con el tema de tarifas, por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos aumentaron terriblemente, luego tuvieron que dar marcha atrás, acaban de fracasar en Cámara de Diputados con una ley del impuesto a las ganancias, que son el impuesto sobre los salarios. El tarifazo, eso es un tema que... Ningún gobierno del mundo descuida un costado tan importante como el impositivo. Claro, porque ¿no? ese costado lo necesita también para llevar adelante su reforma, a menos que el presidente quiera seguir gobernando por decreto. Las reformas económicas de shock de Mauricio Macri son resistidas por la gran masa trabajadora, eso es lo que dice Araceli. En los primeros meses de su mandato había aumentado el déficit fiscal, la recesión y con ello también el desempleo y la inflación. Todo cuesta más caro en Buenos Aires. También la pobreza extrema fue la consecuencia inmediata de los recortes en las subvenciones, los servicios públicos instaurados en el kirchnerismo, y ante aquello, muchos se preguntan cuánto más podría costar a los argentinos apretarse el cinturón en pos de ese gran objetivo, ese gran desafío económico de Macri. Las reformas de Mauricio Macri fueron bienvenidas en el mundo empresarial. El nuevo gobierno liberó los controles de cambio y puso fin a la suspensión de pagos. También emprendió la devaluación del peso y liberalizó el comercio exterior. Pero sus medidas también provocaron el descontento social. Hubo recorte de subvenciones a los servicios públicos y reducción de subsidios a empresas en crisis. Además, la pobreza aumentó del 23 al 28% de la población solo en el primer trimestre del año. Las reformas no han dado de momento el efecto esperado. Ante las continuas protestas, Macri anunció una rebaja del IVA para los más pobres y asignaciones por hijo para trabajadores autónomos. Argentina sufre la retracción de la economía con una inflación por encima del 40% anual que golpea sobre todo a los que menos tienen. Además, ya quedó claro que el objetivo de pobreza cero que se propuso el nuevo gobierno es un objetivo para el largo plazo. Bueno, por el contrario, la pobreza ha subido en la Argentina después del último periodo de gobierno de Cristina Kirchner. Y cito para aquello al renovado Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INE, que dice que 1 de cada 3 habitantes en Argentina es pobre, es decir, un 6,3% de la población es indigente. También este último reporte, que es en realidad el único oficial desde la era Kirchner, reconozcamos que no habían datos confiables desde aquel entonces. Y también dice otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención, que generó titulares internacionales, que el 32% de la población es pobre y que 1,7 millones son indigentes, lo que representa el 6,3% de los argentinos. Son cifras que duelen. Uno se pregunta también, cuando habla el informe, un 40% de inflación. Araceli Viceconte, ¿quién puede vivir con un 40% de inflación? Es terrible, Argentina está carísimo, por eso también tanta polémica con el tema de los impuestos y los salarios, ¿no? Pero en este punto el gobierno no está ganando la batalla, claramente no le están saliendo las cosas en el terreno económico, ni la economía está creciendo, ni se está bajando la inflación, pero hay que decir que es verdad en este aspecto que sí recibió una herencia que no era ni tan mala, tal vez como ellos decían, porque el país no estaba en ruinas, como decía Macri, pero sí es verdad que heredó pobreza del kirchnerismo, porque pese a todos los planes sociales y el gasto que hubo en la última década, digamos, la estructura social argentina no se modificó. O sea, eso también se le criticó mucho al kirchnerismo, que había planes sociales, ayudas, subsidios, que sí fueron palpables en grandes, por ejemplo, en algunos cordones del Gran Buenos Aires, con planes de vivienda o planes para ayudar a familias para que sus hijos estudiaran. Pero eso no logró que hubiera un ascenso social que cambiara la estructura del país, ¿no? Sigue habiendo capas muy pobres y marginadas. Sin duda ese recorte a los subsidios, ese tarifazo, como se denomina en la prensa argentina, a servicios básicos públicos como el transporte, como el gas, como la electricidad o el agua, por ejemplo, que ese fue un punto de inflexión en su primer año de mandato, ¿no? Los argentinos dijeron ahí, esto no va, ¿no? Claro, porque recordemos que Macri ganó por un margen bastante estrecho y ganó más que nada por el desprestigio y el desgaste de los 12 años de los gobiernos anteriores, ¿no? No tanto por su fuerza política. Entonces, esto le está costando mucho al gobierno, las tarifas, el aumento fue brutal y la gente realmente no llega a fin de mes, o sea, gran parte de la población, y aparte hubo muchos despidos, tanto en el sector público como en el privado. Ronald, ¿te parece todavía que hay que aplicarle la paciencia también o, digamos, ese grado de periodo de gracia a una Macri, considerando estas cifras que tenemos, considerando, como te decía,
que básicamente la pobreza ha aumentado en un 32% de la población, quiero decir, perdón, es pobre. No que ha aumentado, sino que actualmente el 32% de la población argentina es pobre y que el 6,3% es indigente. Es alarmante, ¿no? Si vemos la situación. Y creo que tiene que ver un poco con la inflación. Hay pocos países en el mundo que tienen 40% de inflación por año. Venezuela es uno, ¿no? Venezuela, uno de los pocos, pero si vemos Chile o México, tiene mucho menos, ¿no? que podía tratar con los precios. Y eso más afecta a los más pobres, la inflación, porque ellos no llegan hasta el fin del mes, no tienen esos subas de tarifas que tienen los sectores que están representados por sindicatos. Y eso creo que vemos los resultados, ¿no? Aunque Macri no hizo un ajuste general, ¿no? Él siguió con los programas sociales que inventó Kirchner, que no había lo que algunos esperaron, ¿no? Que Macri iba a terminar con todos los programas sociales. Mantuvo algunos, ¿no? Mantuvo la mayoría, lo que yo sé. Y por eso también vemos el déficit fiscal, ¿no? Que siguió con esto. Y la gran pregunta es si puede activar la economía con inversiones nuevas. Y creo que es la gran cuestión es la compatibilidad de las empresas, ¿no? Porque no solamente para los argentinos es caro la vida, también para las empresas claro, es pero muy tiene caro. un tema también interno que tiene que ver con los impuestos a las exportaciones, ¿no? Que es un tema, digamos, de un modelo proteccionista, que era el que instauró Cristina Kirchner y que todavía sigue allí, ¿no? No es y el empleo es muy caro en la Argentina, ¿no? Es muy difícil para las empresas argentinas competir con esos precios que hay en la Argentina con otros países. Por eso algunos piden una devaluación más grande, lo que Macri no quiere hacer en ese momento. ¿Podría realizar un comentario sobre Desde la pobreza? luego, siempre. Porque, de hecho, yo estoy dedicado al estudio de este tipo de temas. Sí, la cifra del 30% de la pobreza apareció cuando el gobierno de Macri realizó una modificación del INDEC sospechado y sabido por todos, está intervenido, ¿no? intervenido y con manipulación de algunas estadísticas. ¿De qué manera realizaron esta modificación? Establecieron la línea de la pobreza más arriba. Por eso de repente apareció un salto de los números del año pasado de pobreza alrededor del 20% al 30%. El nivel absoluto de la pobreza, si 20 o 30% en sí, no nos ayuda mucho para la comprensión del fenómeno. En realidad deberíamos... ¿Por qué no? Son 10 ¿Por qué? puntos de Porque si diferencia. nosotros establecemos la línea de pobreza en $1 millón, todos nosotros apareceríamos también como pobres. Sí, pero en no ese es lo mismo sentido. ser el 20% que 32% de la población. No, otra vez. El gobierno restableció la línea de pobreza en un nivel más arriba. De acuerdo a dónde determinemos nosotros esa línea, la cantidad de pobres, más o menos. En este caso, Argentina aparece con un nivel de pobreza similar al de Bolivia. Quien recorra Bolivia presenciará una situación social completamente distinta entre la Argentina y Bolivia. Más importante que eso, no la cantidad de pobres en sí, sino esta línea de la pobreza en sí, más por delante de eso debe aparecer la evaluación de la tendencia, hacia dónde avanzamos, más o menos pobreza. Bueno, lamentablemente estas nuevas estadísticas, en esta remodelación de las estadísticas, no realizaron un empalme con las estadísticas anteriores para poder determinar, bueno, en este año avanzó la pobreza o retrocedió. Algunos investigadores sociales sí realizamos un empalme, podemos tanto con estas cifras de 30 como las anteriores de 20, y en este año la pobreza avanzó entre un 3 y un 4% respecto al año pasado. ¿Y la indigencia? La indigencia todavía aparece relativamente en un nivel similar debido a la acción de los programas sociales. Tú dices que avanzó en un 3 o un 4%, que bueno, ok. Entonces, ¿qué significa ser pobre el argentino hoy día, de acuerdo a tus estudios? Bueno, otra vez, eso podemos determinarlo según una determinada canasta. ¿Puede comer bien el pobre? ¿Se puede reportar bien el pobre en Argentina? ¿El nuevo pobre o el pobre actual? ¿De acuerdo a lo que... No, seguro que el pobre aparece en una situación social muy complicada. El marginal no puede siquiera alcanzar, de acuerdo a la definición de marginalidad o de pobreza extrema, no puede alcanzar siquiera las calorías necesarias para su propia subsistencia. Lo que reconoce el INEC, el INEC de nuevo, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina, para quienes nos siguen, es un 6,3% de la población que no puede comer, ¿no? Marginal, sí.
completamente real. ¿Hasta cuándo puede de alguna manera costarle? Hablemos de los costos, a ti es una palabra que te gustó mucho, Araceli. Cuando hablamos de ese costo de Mauricio Macri y hablamos también de la bandera kirchnerista, digamos que se está instrumentalizando también este momento complicado para un gobierno que quiere sacar la economía adelante, porque la buena intención de Macri tampoco hay que desconocerla. Pero esa bandera de descontento kirchnerista es privativa ahora del kirchnerismo, o también hay otros sectores que a lo mejor votaron por él y que están yendo igual a las calles y le están exigiendo al presidente que haya cambios ya. Hubo 5.000 cortes de rutas y de vías públicas este año en la Argentina, en lo que va del 2016. Eso te habla un poco del nivel de movilización social y del descontento que hay, no solo con el kirchnerismo, sino con la realidad actual, ¿no? Para volver al tema de la pobreza, había un ministro del gobierno de Cristina Kirchner que dijo en un momento que en Argentina había menos pobres que en Alemania. Para que nos demos cuenta de... Ese fue Kicillof, ¿no? Para recordar. No, fue Aníbal Fernández. Ah, fue Aníbal Fernández, correcto. Pero entonces ahí nos damos cuenta, digamos, del rechazo que puede provocar este relato de que todo estaba bien. Y un poco hay también el rechazo a una clase política que sigue diciéndole a la gente que vamos a estar mejor y sigue echándole la culpa a los de antes. Entonces la gente, digamos, el marketing político este de que te hablaba al principio, Macri tiene un gurú ecuatoriano muy famoso, Durán Barba, está llegando al límite porque, claro, mucha más gente se está dando cuenta, bueno, sí, está bien, confío, tengo optimismo, las cosas van a mejorar, pero me va peor. O sea, a todo el mundo, a casi todo el mundo de clase media para abajo, le está yendo un poco peor por lo que decía Roland, por la inflación, porque está todo carísimo. En Buenos Aires es más caro que Nueva York y seguramente que Berlín. Y el costo político es también de cara a las elecciones de medio término del año que viene. Porque hasta ahora Macri convivía con un peronismo, una oposición, que le estaba acercando la mano para hacer cierto nivel de gobernabilidad, pero ahora se le está empezando a soltar esa mano. A todo esto, y tú lo habías mencionado de alguna manera antes, por primera vez Macri se tiene que enfrentar ahora a un congreso donde las fuerzas peronistas se suman y le dicen que no al presidente y tiene que ver con esa subida de impuestos a las ganancias de los trabajadores, ¿no? Sí. Y al gobierno local, pero lo importante de todo eso, y para que también lo entiendan allá en Brasil o a lo mejor en Perú o en Panamá, donde nos están viendo, que las tres fuerzas peronistas principales, como el kirchnerismo, el masismo y todas las centrales, digamos, más de izquierda, le están diciendo al presidente básicamente no le vamos a aceptar su reforma a los impuestos. Y eso se ve como grave. ¿Le queda a Macri gobernar por decreto también en esta vez, hacer un veto presidencial? Al parecer es lo que va a hacer, va a vetar esta ley que, según los analistas, estaba leyendo la prensa, es una especie de mamarracho porque toca muchos temas al mismo tiempo, pero va, digamos, del lado de un reclamo popular bastante grande de que el tope para pagar impuestos sea más alto, ¿no? Para pagar estos impuestos al salario. Pero ahí a Macri le faltó nuevamente cintura política para haber negociado antes de que ese proyecto de ley llegue al Congreso. O sea, es una derrota que se podría haber evitado. Algo bueno, y lo quiero citar contigo, Ronald, ha bajado la última cifra de desempleo. Si comparamos los 2 trimestres que ha publicado el INEC, dice básicamente que el desempleo bajó, bueno, era de un 9,3% en el segundo trimestre de este año y luego fue a un 8,5% en el tercer trimestre de este año. Hay una mejora, es decir, de 0,8 puntos. ¿Comienza a ver la luz en este ámbito, Mauricio Macri, cuando se ve esa tendencia? Ojalá que sí. No sabemos todavía. Creo que las cifras son muy encima. 8,3 o 8,93. La gran cuestión va a ser el año que viene, ¿no? El Macri prometió para este año crecimiento, no vino. Para 2016 no hay crecimiento, hay una recesión fuerte. Para el año 2017 tiene que tener crecimiento. Depende también de la situación de Brasil, ¿no? Como dijiste, Argentina es muy pegada con Brasil. Pero las cifras o los pronósticos dicen que hay buena chance de que crezca el país el año que viene. Devolver a Argentina en el mapa. Ese es otro de los grandes objetivos del presidente Mauricio Macri y de su equipo de gobierno, una meta que, a juzgar por todos los titulares logrados en un año, ha conseguido. Desde su debut en la cumbre de Davos hasta su minicumbre de inversiones internacionales en Buenos Aires. Hay interés general en Argentina, lo hay también de Europa y lo hay también de Alemania. Que Argentina se levante y pague sus deudas es el interés de todos los mercados y los gobiernos aliados. Nuevos rumbos y horizontes en la política exterior de Argentina. Con la llegada a la Casa Rosada de Mauricio Macri se evitó, como había establecido antes el kirchnerismo, el anclarse a un socio comercial determinado como Brasil, Venezuela o China.
Con el apoyo de su canciller Malcorra, destaca la voluntad de construir una política exterior que refleje la potencialidad de Argentina sin dar la espalda a nadie y con una agenda internacional de puertas abiertas. Se reforzaron las relaciones con potencias establecidas como Canadá o Estados Unidos y han apostado por el acercamiento a líderes europeos. A ello se suma el interés por potencias emergentes, sin perder de vista a Rusia. Todo ello con el fin de maximizar las alternativas de Argentina en el exterior. Esta política de horizontes diversos no deja de lado a los países vecinos. Las relaciones con Uruguay mejoraron y se aceleraron los encuentros con Chile, buscando mayor conexión con el Pacífico. Negociar un tratado de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea es otra de las prioridades de la nueva política exterior de Macri. Le conviene preguntarse ahora hacia dónde mira la Argentina actualmente con la actual constelación internacional cuando, Ezequiel, si me permites, China inicia esa estrategia hacia América Latina una vez conocido ese anuncio de Donald Trump, del presidente electo de los Estados Unidos, que dice básicamente que en su primer día de mandato él va a dejar sin efecto el TPP, el Tratado, ¿no?, de Libre Comercio con América. ¿Cuál es la prioridad entonces en términos de mercado, crees tú que va a ser, digamos, o lo es, de la Argentina de Macri? Bueno, en primer lugar, Macri quisiera un reacercamiento a los Estados Unidos y a la Unión Europea, a los principales centros económicos del mundo. De hecho, motoriza una política en ese sentido y una reorientación del Mercosur hacia eso, como una plataforma de integración a el comercio internacional. En un primer momento no rechazó a China, pero sí quiso generar cierta distancia. Pero bueno, el mundo está generando, los centros globales, el norte global está generando precisamente señales contrarias a esta apertura debido, bueno, principalmente a la elección de Trump y a estas declaraciones. Entonces ahora Macri aparece en una situación bastante compleja en la cual él quisiera un acercamiento a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos... Como todavía no sabemos. Sí, todavía no lo rechazaron, pero en principio la política de Trump va a generar cierto proteccionismo, rechazar el comercio internacional, entonces está de alguna manera rectificando esto y reactivando los lazos con China y el resto de los BRICS iniciados por los gobiernos anteriores, ¿no? Interesante. ¿Cómo ves tú la posición de Argentina actualmente en el bloque Mercosur? Bueno, nuevamente, como la idea de Macri quiere al Mercosur como una plataforma para la integración internacional y no la idea de un regionalismo ligado a los países del Mercosur, de una construcción Te lo pregunto por ese noviazgo que Macri ha iniciado con la Alianza del Pacífico. Da la impresión que el presidente está buscando también de alguna manera, si no es el Mercosur, porque todavía sigue siendo un bloque muy polarizado, ¿no? Sí. Podría ser un bloque mucho más pragmático. Bueno, él participó en la última reunión de la Alianza del Pacífico, pero no más que eso, porque tampoco un país puede abandonar un bloque y desembarcar otro de una manera muy sencilla. Sí, en cambio, por ejemplo, la suspensión reciente de Venezuela dentro del Mercosur, impulsada tanto por la Argentina como por el resto de los países, debido a que Venezuela no reacomodó sus propias leyes al marco legislativo del Mercosur. Bueno, eso aparece ligado a la idea de un acuerdo entre la Argentina y, entre el Mercosur y la Unión Europea, y naturalmente Venezuela rechazaría un acuerdo de libre comercio de esta Roland Pichler, Tratado Mercosur con la Unión Europea, ¿qué tan cerca podría ser, dada la nueva constelación también en América Latina o en el Mercosur, con el nuevo gobierno de Mauricio Macri y también el nuevo gobierno que vemos en Brasil, de Michel Temer, por ejemplo? ¿Es algo que ya se ve un poco más cerca o va a ser el eterno deseo? Sí, la esperanza en Europa es que se acerquen más los bloques, ¿no? Desde hace años estamos discutiendo sobre ese tratado de libre comercio entre Europa. Éramos bastante más jóvenes cuando inició todo esto. Eso no nos acordamos todavía de antes. Y en Europa hay muchas expectativas de Macri que con él se puede seguir, tratar eso, pero creo que es un hombre de la práctica, ¿no? Era un empresario, quizás no confíe tanto solo al Mercosur, también en los negocios bilaterales, ¿no? Por eso vino a Alemania, habló con canciller Merkel, que él buscó ese contacto, encontrar acuerdos con empresas. Y había esa conferencia en Buenos Aires que inventó... Y Merkel le dio una muy buena recepción a Macri, elogió también las medidas que estaba impulsando. ¿Qué tan fuerte, qué tan, digamos, relevante es también esa relación comercial entre Argentina y Alemania hoy?
Si vemos la Argentina es importante para Alemania porque hay empresas como Siemens, Bosch, que hace 100 y pico años están en el país, ¿no? Es uno de los países que más tradición tienen para empresas alemanas. Y creo que Alemania valúa mucho a Macri por, si nos acordamos el día de su inauguración, de su ascensión, mandaron al expresidente Christian Wulff a el Buenos presidente Aires, federal alemán, ¿no? de alemán, sí, que ahora no está más en el cargo, pero fue mandado por el gobierno alemán, que es una señal de honor al nuevo gobierno. Y la expectativa es que Argentina va a tomar ese papel en la globalización y negociar con los otros países como por muchos años no había pasado antes. Solamente un dato, tú hablabas de esa minicumbre también que se hizo en Buenos Aires, ¿no? Donde fueron invitados inversores de todo el mundo y estuvieron los alemanes en primera plana, y desde allí surgió un acuerdo en donde las empresas alemanas plantean invertir más de 3.000 millones de dólares en la Argentina durante los próximos 4 años. Se espera que esa inversión genere más de 3.000 puestos de trabajo. Eso sí, podría lograrlo Macri, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que tiene razón Ezequiel en el sentido de que el efecto Trump podría perjudicarlo. La Argentina siempre como que parece un poco descolocada de las corrientes que rigen en el resto del mundo, ¿no? Cuando llega un gobierno de corte más liberal, en Estados Unidos gana un Trump que quiere volver al proteccionismo. O sea, de los líderes que estuvieron en Buenos Aires, la mitad ya no existen. Obama, Renzi, Hollande, que es el menos popular de la historia de Francia, creo. Entonces ahí yo creo que se le puede complicar un poco el frente externo a Macri, aunque sí tiene razón Roland, que encara la cosa con mucho pragmatismo y busca socios por todos lados. Pero en el tema de la Unión Europea, por ejemplo, está el campo argentino, que son creo que 20 millones de hectáreas de soja, por ejemplo, que soja transgénica, que quiere entrar a la Unión Europea y que considera que son barreras fitosanitarias, el tema de los transgénicos, el medio ambiente. O sea, queda todavía muchas trabas que este gobierno no sé si será capaz de superar en la coyuntura mundial que hay de no menos proteccionismo, sino un poco más proteccionismo. Es un dato muy interesante. Se puede realmente sacar un país adelante cuando el concierto internacional está tan inestable, cuando los principales socios, como tú decías, los Estados Unidos, cuando la propia Unión Europea y los propios bloques, digamos, primarios de economías en América Latina están con futuro incierto. ¿Cómo navegar en esos mares? Tiempo para los tratados de libre Tratado de Libre Comercio es muy difícil ahora, ¿no? Por Trump, también en la discusión en Europa. Pero sin embargo, la economía siempre va a quedar estable. Creo que vamos a ver con el tiempo que esos tratados ayudan también de crecer al mundo. Y porque hay barreras, ¿no? Hay aranceles, hay barreras técnicas que hay que bajar. ¿Estamos siendo ingenuos, Ezequiel? No ingenuos, pero en mi opinión el acercamiento de la política exterior de la Argentina anterior a Macri a los países del BRIC, especialmente a China, el principal destino de la soja, el acercamiento a Brasil, nuestro principal socio comercial, no respondían a una cuestión ideológica, política, sino básicamente a una cuestión pragmática comercial. Básicamente Brasil y China representan los dos principales socios comerciales de la Argentina, mucho más que la Unión Europea y mucho más que los Estados Unidos. Por eso, abandonar eso en nombre de un acercamiento a la Unión Europea y a los Estados Unidos en nombre de una cercanía ideológica, cuando precisamente estos centros del mundo comienzan a rechazar el comercio internacional con los países del sur, y para mí no parece como la política exterior más pragmática o más racional. Entonces, ¿cuál debería ser? Bueno, con mucho pragmatismo avanzar en las relaciones con el resto de los países de los BRICS, las relaciones con el bloque dentro del Mercosur, generar una ampliación del Mercosur al resto de América Latina. Para mí, por ahí, más allá de cualquier discusión político-ideológica, ahí aparecen verdaderas posibilidades de frutos económicos y sociales para la Argentina. ¿Roland? Yo pienso, ¿para qué limitarse? El mundo es global hoy en día, se hace negocio con todas partes, con China, con India. No, de acuerdo. Argentina tiene una gran tradición, ¿no? Es un país con muchas exportaciones por el campo. Es una de las potencias latinoamericanas, lo que pasa es que todavía no se nota. Pero... Ni los gobiernos anteriores ni el gobierno actual establecieron límites al comercio en ningún caso. Simplemente aparecen
prioridades. Las unas ligadas a los BRICS y ligadas al Mercosur, las otras más bien ligadas a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Ni Macri ni Cristina Kirchner habían establecido límites al comercio con nadie, ¿no? Quería decir una cosa más, la dependencia de China también es su problema, ¿no? Porque en la época de Kirchner hizo muchos proyectos juntos con los chinos que dieron el dinero para financiamiento y eso es una cierta Señores, forma está muy interesante, pero me quedan, ¿cuántos? 2 minutos, 5 minutos. 2 minutos me quedan y tengo que hacer la pregunta de conclusión. ¿Fueron muy altas las expectativas con Macri o en realidad todavía el señor hay que darle un poco más de tiempo a Araceli Viceconte? Sí, hay que darle tiempo, hay que ver hasta cuándo aguanta políticamente Macri que no salga adelante la economía, ¿no? Que es lo que más pesa en estos momentos en la ciudadanía. Yo creo que este 2017 va a ser clave y las elecciones de medio término son un test cabal para saber si su proyecto tiene futuro o no. El señor presidente debería abstenerse de dar plazos por ahora. ¿Va a haber crecimiento tanto? ¿Va a descender el desempleo tanto? ¿Mejor que no de plazos? Y considerando la evolución actual con aumento del desempleo, aumento de la inflación, aumento de la recesión, mejor que no realice muchas promesas porque no va a poder concretizarlas. Ronald Pichler, sin promesas, pero va por buen camino, presidente. ¿Es tu conclusión después de 45 minutos de discusión? El presidente Macri mismo creó muchas expectativas, ¿no? Porque prometió mucho cuando le votaron, quizás demasiado, pero tiene buenas ideas, su acercamiento al mercado, también a la globalización es bueno para la Argentina y creo que lo que necesita es ahora un poco también suerte por la economía global, que los argentinos encuentren que eso puede ser el camino. Tender puentes con la oposición, tender puentes con los 3 brazos, digamos, del peronismo, son muy importantes. Sí, sobre todo con el peronismo más moderado, no kirchnerista, ¿no? Con el masismo, dices tú. Con el masismo, exactamente. Eso le va a servir para la gobernabilidad, pero también ahí tiene que tener claro cuáles son las reglas de juego y mejorar un poco la cuestión institucional también en el vínculo con la oposición, porque se habla mucho del diálogo, pero luego no se ve, digamos, que ese diálogo no sea más que una cosa formal o una cosa para los titulares de la prensa, ¿no? Nos alegramos de eso, ha sido un muy interesante programa. Muchas gracias a Araceli Viceconte Ezequiel, cuyo nombre no lo tengo en mente, pero Ronald Pichler, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes también por acompañar Cuadriga una vez más. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Gracias por acompañarnos, gracias por su confianza. Hasta pronto. Discúlpame.